El rostro de Lucía ardía de rabia mientras saltaba a la arena para abrazar a la yegua preñada que todos habían condenado al matadero. Su grito desgarrador paralizó la subasta y desafió al hombre que nunca había conocido la palabra no. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol se filtraba a través de las rendijas del viejo granero, dibujando líneas doradas sobre el suelo polvoriento. El recinto de subastas de Santa Rosa bullía de actividad, mientras ganaderos, comerciantes y curiosos se congregaban para la venta mensual de caballos. Era un ritual que Lucía conocía bien, aunque nunca había participado en él. A sus 12 años la niña solo podía observar desde la distancia cómo los animales cambiaban de dueño entre gritos de ofertas y el golpeteo del martillo del subastador. Aquel día, Lucía había acompañado a su padre, Manuel, quien trabajaba como mozo de cuadra en el recinto. No tenían dinero para comprar ni siquiera el más modesto de los caballos, pero a la niña le bastaba con poder estar cerca de estos majestuosos animales que tanto amaba. Su familia vivía en una pequeña casa de adobe a las afueras del pueblo, donde cada peso contaba, y los sueños de tener un caballo propio parecían tan lejanos como las estrellas que contemplaba cada noche desde su ventana. «Quédate aquí y no causes problemas», le advirtió su padre antes de ir a ayudar con los preparativos de la subasta. «Volveré en cuanto termine mi turno». Lucía asintió obedientemente, aunque en su interior bullía la emoción. Se sentó en un rincón del granero, observando cómo los compradores inspeccionaban a los caballos, evaluando sus puntos fuertes y débiles con ojos expertos. Algunos animales se mostraban nerviosos, otros resignados, como si entendieran perfectamente lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando la vio. En el último compartimento, apartada del resto, se encontraba una yegua de pelaje castaño rojizo que observaba el mundo con ojos cansados pero dignos. A diferencia de los otros caballos, nadie se acercaba a examinarla. Su vientre abultado revelaba su estado. Estaba preñada, probablemente en los últimos meses de gestación. Lucía se levantó de su rincón, atraída por una fuerza invisible hacia aquel animal solitario. Se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. La yegua levantó la cabeza al verla aproximarse, sus orejas moviéndose con curiosidad. «Hola, bonita», susurró Lucía, extendiendo su mano con la palma abierta. «¿Por qué estás tan sola?». La yegua resopló suavemente, acercando su hocico a la mano de la niña. Aquel contacto tan simple y a la vez tan profundo hizo que el corazón de Lucía saltara en su pecho. Había algo en los ojos del animal, una mezcla de tristeza y nobleza, que la conmovió hasta lo más profundo. «Veo que has encontrado a Canela», dijo una voz a sus espaldas. Lucía se giró para encontrarse con Rodrigo, un viejo peón del recinto que conocía a su padre. El hombre se acercó con pasos pesados, apoyándose en la valla del compartimento. «¿Se llama Canela?», preguntó Lucía, volviendo a mirar a la yegua con renovado interés. «Así es», respondió Rodrigo, rascándose la barba canosa. «Era una buena yegua de trabajo en la hacienda de los Montero, hasta que quedó preñada. Don Gustavo la trajo aquí porque ya no le sirve así. Dice que no puede esperar a que dé a luz y se recupere». Lucía frunció el ceño, incapaz de entender cómo alguien podía deshacerse de un animal tan hermoso solo porque estaba esperando un potrillo. «¿Y nadie la quiere comprar?», preguntó con inocencia. Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Quién va a querer una yegua preñada? No puede trabajar por ahora, come el doble y necesita cuidados especiales. Los compradores buscan caballos que puedan usar de inmediato». La subasta comenzó poco después. Uno a uno, los caballos fueron presentados en el ruedo central.
Lucía observaba desde un rincón, contando mentalmente las ofertas que se hacían por cada animal. Algunos alcanzaban precios que para su familia representarían años de trabajo. Cuando llegó el turno de Canela, un silencio incómodo se extendió por el recinto. La yegua entró al ruedo con pasos cautelosos, su vientre abultado balanceándose suavemente. Siguiente lote, yegua cuarto de milla, 7 años, gestante. La fecha estimada de parto es en 2 meses. Comenzamos con 5,000 pesos. ¿Alguien ofrece 5,000? Anunció el subastador con voz monótona. Nadie levantó la mano. Ni una sola persona mostró interés. 4,000 entonces. Es una buena yegua de línea trabajadora. El silencio continuó. Lucía sentía que su corazón se encogía al ver cómo Canela era rechazada por todos. 3,000. Vamos, señores, estamos regalando una yegua y un potro por el precio de uno. Finalmente un hombre gordo con sombrero levantó la mano. 2,000 y solo porque mi matadero necesita carne esta semana. Lucía sintió que el mundo se detenía. ¿Matadero? ¿Iban a sacrificar a Canela y a su cría por apenas 2,000 pesos? 2,000 a la una, comenzó a contar el subastador. Sin pensarlo 2 veces, Lucía saltó la valla y corrió hacia Canela. Los presentes soltaron exclamaciones de sorpresa mientras la niña se abrazaba al cuello de la yegua, sus pequeños brazos intentando protegerla de un destino terrible. «No pueden matarla», gritó con lágrimas en los ojos. «Ella y su bebé merecen vivir». El recinto quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en aquella escena insólita, una niña pobre abrazando desesperadamente a una yegua preñada en medio de un ruedo de subastas. Manuel, el padre de Lucía, corrió hacia ella, muerto de vergüenza y preocupación. «Lucía, por Dios, ¿qué estás haciendo? Ven aquí ahora mismo», suplicó en voz baja, intentando no llamar más la atención. Pero Lucía no se movió. Sus ojos llenos de determinación se clavaron en los del subastador. «Por favor, no la venda para el matadero. Por favor». El comprador del matadero escupió al suelo con disgusto. «No tengo tiempo para estos melodramas. Retiro mi oferta. Hay otros caballos que puedo comprar sin tanto espectáculo». El subastador, visiblemente incómodo, miró alrededor en busca de alguna solución. Fue entonces cuando una voz se alzó desde el fondo del recinto. 3,000 pesos. Todos se giraron para ver quién había hecho la oferta. Un hombre alto, de pelo canoso y rostro curtido por el sol, avanzó entre la multitud. Lucía lo reconoció al instante. Era don Fernando, el veterinario del pueblo, un hombre conocido por su amor a los animales y su carácter justo. 3,000 pesos por la yegua, repitió con voz firme, y quiero que la niña sepa que no irá al matadero. El subastador, aliviado por encontrar una salida a aquella situación embarazosa, golpeó rápidamente con su martillo. Vendida por 3,000 pesos al doctor Fernando. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Lucía seguía abrazada a Canela, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Había conseguido salvar a la yegua del matadero, pero ¿qué pasaría ahora? Don Fernando se acercó a Lucía, que seguía aferrada al cuello de Canela, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Su padre, Manuel, estaba a un lado, alternando entre la vergüenza por el comportamiento impulsivo de su hija y el orgullo secreto por su valentía. «Tienes un corazón valiente, pequeña», dijo don Fernando con una voz pausada y amable. «No muchos adultos habrían hecho lo que tú acabas de hacer». Lucía alzó la mirada, con los ojos aún húmedos pero brillantes de esperanza. «¿De verdad no la llevará al matadero?» «Te doy mi palabra», respondió el veterinario, extendiendo su mano para acariciar el lomo de Canela. «Esta yegua y su cría tendrán un buen hogar conmigo».
Manuel se acercó, quitándose el sombrero con respeto. Don Fernando, le pido disculpas por el comportamiento de mi hija. No volverá a ocurrir. No hay nada que disculpar, respondió el veterinario con una sonrisa genuina. Tu hija tiene un don especial con los animales. Eso no es algo que debas reprimir, sino cultivar. Se volvió hacia Lucía, que finalmente había soltado a Canela, pero permanecía a su lado, acariciando suavemente su cuello. Dime, Lucía, ¿te gustaría venir a visitar a Canela a mi rancho? Podría necesitar ayuda para cuidarla, especialmente ahora que está a punto de dar a luz. Los ojos de Lucía se iluminaron como si acabaran de encenderse todas las estrellas del firmamento. ¿De verdad? ¿Podría ayudar a cuidarla? Por supuesto, asintió don Fernando. De hecho, creo que le vendría muy bien tu compañía. Los caballos son animales sensibles, y Canela ha pasado por momentos difíciles. Una amiga como tú podría ayudarla a sentirse segura nuevamente. Manuel intervino, la preocupación evidente en su rostro. Don Fernando, es muy generoso de su parte, pero nosotros vivimos lejos del pueblo, y Lucía tiene sus obligaciones en casa y en la escuela. Entiendo perfectamente, respondió el veterinario. No se preocupe, Manuel. Podría pasar a recogerla los sábados por la mañana y devolverla antes del anochecer. Si a usted le parece bien, claro. Lucía miró a su padre con ojos suplicantes, uniendo sus manos como en una plegaria silenciosa. Manuel suspiró, sabiendo que era imposible negarle esta oportunidad a su hija. Está bien, concedió finalmente, pero tendrás que cumplir con todas tus responsabilidades en casa y mantener buenas notas en la escuela. Lo prometo, exclamó Lucía, abrazando a su padre con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Seré la mejor estudiante y ayudante que hayas tenido. Mientras los adultos finalizaban los detalles, Lucía volvió junto a Canela. La yegua parecía más tranquila ahora, como si entendiera que su destino había cambiado para mejor. Pronto tendrás un hogar hermoso, le susurró Lucía al oído. Y yo estaré contigo cuando nazca tu bebé. Lo prometo. El primer sábado llegó con la lentitud que solo conocen los niños cuando esperan algo con ansias. Lucía se había levantado con las primeras luces del alba, demasiado emocionada para seguir durmiendo. Se puso su mejor camisa, un regalo de Navidad que guardaba para ocasiones especiales, y trenzó su pelo con cuidado. Don Fernando llegó puntual, conduciendo su vieja camioneta azul que todos en el pueblo conocían. El camino hasta el rancho del veterinario fue un descubrimiento constante para Lucía. Nunca había estado en esa parte de la región donde los campos verdes se extendían hacia el horizonte y las montañas dibujaban siluetas majestuosas contra el cielo. ¿Cuántos animales tiene en su rancho, don Fernando?, preguntó Lucía sin poder contener su curiosidad. Muchos, respondió él con una sonrisa. Algunos son mis pacientes que necesitan cuidados especiales. Otros son animales que he rescatado a lo largo de los años. Tengo caballos, vacas, cabras, un par de burros y perros y gatos, por supuesto. Mi esposa dice que soy incapaz de decir que no cuando se trata de un animal necesitado. ¿Cómo hizo con Canela?, observó Lucía. Exactamente, asintió don Fernando. Aunque en el caso de Canela fuiste tú quien la salvó primero, yo solo seguí tu ejemplo. El rancho de don Fernando resultó ser más impresionante de lo que Lucía había imaginado. No era una propiedad lujosa, pero estaba bien cuidada, con establos limpios, corrales espaciosos y praderas donde los animales podían pastar libremente. En cada rincón se notaba el amor y la dedicación que el veterinario y su esposa ponían en el cuidado de sus protegidos. Lucía, qué gusto conocerte por fin, la saludó doña Elena, la esposa de don Fernando.
Era una mujer de rostro amable y manos fuertes, curtidas por años de trabajo con animales. Fernando me ha contado todo sobre ti y tu valentía. Canela está en el establo principal, esperándote. Canela había sido instalada en un amplio compartimento con suelo cubierto de paja fresca. Al ver a Lucía, la yegua relinchó suavemente, acercándose a la puerta del establo. «¿Me reconoce?», exclamó Lucía con asombro. «Por supuesto que sí», respondió don Fernando. «Los caballos tienen excelente memoria, especialmente para aquellos que los han tratado con bondad». Durante todo el día, Lucía aprendió los cuidados básicos que necesitaba una yegua preñada. Don Fernando le enseñó a cepillar su pelaje con movimientos suaves, a revisar sus cascos, a preparar su alimento especial rico en nutrientes. Doña Elena, por su parte, le mostró cómo identificar signos de malestar o incomodidad que podrían indicar que el parto se acercaba. «¿Cómo sabremos cuándo va a nacer el potrillo?», preguntó Lucía mientras observaba a Canela pastar tranquilamente en un pequeño corral. «Hay varias señales», explicó don Fernando. «Su ubre comenzará a hincharse, su vientre descenderá y se mostrará inquieta, pero los caballos son impredecibles. Muchas veces eligen la noche para dar a luz, cuando todo está tranquilo». Lucía se mordió el labio, preocupada. «Pero entonces yo no estaré aquí para ayudar». Don Fernando le puso una mano en el hombro. «Te prometo que te llamaré si hay algún indicio de que el parto se acerca. No importa qué día sea. Tu padre me dio permiso para hacerlo». Los sábados se convirtieron en el día favorito de Lucía. Cada semana aprendía algo nuevo sobre los caballos en general y sobre Canela en particular. Descubrió que a la yegua le encantaba que le rascaran detrás de las orejas, que prefería las manzanas a las zanahorias y que tenía un carácter noble pero decidido. Las semanas pasaron y el vientre de Canela crecía cada vez más. Don Fernando realizaba revisiones periódicas y aseguraba que todo iba bien con la gestación. «El potrillo está en buena posición», comentó un día después de examinarla. «Y Canela está en excelente salud. Has hecho un trabajo maravilloso cuidándola, Lucía». Aquellas palabras llenaron a Lucía de un orgullo que nunca antes había sentido. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente importante, algo que marcaba una diferencia real. Una tarde, mientras cepillaba a Canela bajo la supervisión de doña Elena, Lucía notó algo diferente en la yegua. Parecía más inquieta de lo habitual, moviéndose de un lado a otro en su compartimento. «Doña Elena», llamó Lucía con voz temblorosa por la emoción. «Creo que Canela está diferente hoy». La mujer se acercó, observando atentamente a la yegua. Sus ojos experimentados notaron los pequeños cambios, la forma en que Canela movía la cola, su respiración ligeramente agitada, la manera en que miraba sus flancos. «Tienes razón, Lucía», confirmó doña Elena con una sonrisa. «Creo que el momento se acerca. Voy a llamar a Fernando para que venga a revisarla». Don Fernando examinó a Canela con la atención meticulosa que caracterizaba su trabajo. Sus manos, expertas, recorrieron el vientre de la yegua, mientras su oído atento escuchaba los latidos del potrillo. Después de unos minutos de examen, el veterinario asintió con una sonrisa. «Lucía, tenías razón. Canela ha entrado en la primera fase del parto», confirmó. «Probablemente tengamos un potrillo para mañana». La niña sintió que su corazón se aceleraba. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que finalmente llegaba, una mezcla de emoción y miedo la invadía. «Mañana, pero es sábado y tendré que volver a casa». Don Fernando intercambió una mirada con su esposa, como si mantuvieran una conversación silenciosa entre ellos. Doña Elena asintió levemente antes de que él volviera a hablar. «He estado pensando en eso, Lucía», dijo el veterinario.
Llamaré a tu padre para pedirle permiso para que te quedes esta noche. Creo que sería importante para Canela tenerte cerca. Los animales sienten cuando alguien los quiere, y en momentos como este ese cariño puede marcar la diferencia. Lucía no podía creerlo. Quedarse toda la noche en el rancho. Era más de lo que había soñado. Por un momento temió que su padre no lo permitiría, pero para su sorpresa, Manuel accedió después de una breve conversación con don Fernando. «Tu padre dice que puedes quedarte», anunció el veterinario, guardando su teléfono. «Pero quiere hablar contigo». Lucía tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Papá?» «Lucía, escucha bien». La voz de su padre sonaba seria pero amable. «Don Fernando me ha explicado la situación. Puedes quedarte, pero debes obedecer todo lo que te digan. No causes problemas y ayuda en lo que puedas. ¿Entendido?» «Sí, papá, te prometo que me portaré bien. Gracias, gracias, gracias». Esa noche, doña Elena preparó una habitación pequeña pero acogedora para Lucía. Sin embargo, la niña pasó la mayor parte del tiempo en el establo, sentada en un banco junto al compartimento de Canela. Don Fernando había instalado una lámpara que proyectaba una luz tenue y cálida, suficiente para observar a la yegua sin molestarla. «Los partos suelen ocurrir durante la noche», explicó el veterinario mientras se sentaba junto a Lucía con una taza de café humeante en las manos. «Es un instinto de protección. En la naturaleza, la oscuridad les da cierta seguridad contra los depredadores». Lucía asintió, absorbiendo cada palabra como una esponja. Canela parecía más inquieta a medida que avanzaba la noche. Caminaba en círculos por su compartimento, se detenía ocasionalmente para mirar sus flancos y luego volvía a moverse. «¿Estás sufriendo?», preguntó Lucía con preocupación. «Está incómoda», respondió don Fernando con suavidad. «El parto es un proceso natural, pero no es fácil. Por eso es tan importante que tenga tranquilidad y se sienta segura». Pasada la medianoche, los signos se hicieron más evidentes. Canela comenzó a sudar, su respiración se volvió más agitada y empezó a acostarse y levantarse repetidamente. Don Fernando se volvió más atento, revisando constantemente el estado de la yegua. «Va a comenzar pronto», anunció. «Lucía, quiero que te quedes conmigo, pero necesito que sigas mis instrucciones exactamente. ¿Puedes hacerlo?». La niña asintió con determinación. «Sí, don Fernando, haré todo lo que me diga». Alrededor de las 3 de la madrugada, Canela finalmente se tumbó sobre la paja y no volvió a levantarse. Doña Elena, que había estado descansando en la casa, se unió a ellos trayendo consigo toallas limpias y agua tibia. «Aquí viene», murmuró don Fernando, arrodillándose junto a la yegua. Lucía observaba con una mezcla de fascinación y temor. Vio cómo aparecía una bolsa translúcida, seguida por 2 pequeñas pezuñas. El proceso parecía dolorosamente lento, pero don Fernando mantenía la calma, susurrando palabras de aliento a Canela mientras monitoreaba cada etapa. «Todo va bien», le aseguró a Lucía, notando su expresión preocupada. «Es normal que tome tiempo». Después de lo que pareció una eternidad, el potrillo emergió completamente. Era una masa húmeda y temblorosa, con patas largas y delgadas que parecían demasiado frágiles para sostenerlo. Don Fernando actuó rápidamente, limpiando las vías respiratorias del recién nacido y frotando su cuerpo con una toalla para estimular la circulación. Canela, agotada pero alerta, se volvió hacia su cría, empezando a lamerlo instintivamente. El potrillo, estimulado por los cuidados de su madre, comenzó a moverse con más energía. «Es un macho», anunció don Fernando con una sonrisa, «y parece perfectamente sano». Lucía no podía contener las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Era lo más hermoso que había visto en su vida.
El milagro del nacimiento, la dedicación de la madre, la fragilidad y a la vez la fuerza de aquella nueva vida, todo se mezclaba en una experiencia que sabía que nunca olvidaría. ¿Puedo acercarme?, susurró, temerosa de alterar aquel momento sagrado. Don Fernando asintió. Sí, pero con mucho cuidado. No queremos asustar a Canela ni al potrillo. Lucía se acercó lentamente, conteniendo la respiración. El potrillo, aún húmedo pero ya más alerta, intentaba torpemente ponerse en pie. Sus patas se doblaban como si fueran de goma, incapaces de sostener su peso. ¿Por qué no puede pararse?, preguntó Lucía con preocupación. Es normal, explicó doña Elena con voz suave. Los potrillos tardan un poco en encontrar el equilibrio, pero son increíblemente rápidos para aprender. En unas horas estará de pie y mañana ya estará correteando junto a su madre. Como si quisiera demostrar que doña Elena tenía razón, el potrillo hizo un nuevo intento. Esta vez, después de varios tambaleos, logró mantener el equilibrio sobre sus patas temblorosas durante unos segundos antes de volver a caer. «Lo logró», exclamó Lucía con admiración. «Y lo seguirá intentando hasta que lo consiga completamente», asintió don Fernando. «Esa es una lección importante, Lucía. La naturaleza nos enseña que caerse no es un fracaso, sino parte del proceso de aprender a mantenerse en pie». Mientras el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados, el potrillo finalmente logró mantenerse sobre sus patas. Tambaleante pero determinado, dio sus primeros pasos hacia Canela, guiado por el instinto de buscar alimento. La yegua permaneció paciente, permitiendo que su cría encontrara su camino hasta ella. «Necesita un nombre», dijo doña Elena, pasando un brazo por los hombros de Lucía, «y creo que tú deberías elegirlo». Lucía miró al potrillo con detenimiento. Su pelaje, ahora casi seco, revelaba un color castaño oscuro, casi negro, con una pequeña mancha blanca en forma de estrella en su frente. «Estrella», dijo finalmente, «se llamará Estrella». «Es un nombre hermoso», aprobó don Fernando, «y muy apropiado». Exhaustos pero felices, los cuatro observaron cómo el nuevo día nacía junto con aquella vida que Lucía había ayudado a salvar. Si no hubiera intervenido en la subasta, ni Canela ni Estrella estarían ahora en este mundo cálido y seguro. Era un pensamiento que llenaba su corazón de un orgullo y una felicidad que apenas podía contener. Durante el desayuno, mientras Lucía devoraba los huevos y las tortillas que doña Elena había preparado, don Fernando hizo una propuesta que cambiaría todo. «Lucía», comenzó con seriedad, «he estado pensando. Canela y Estrella necesitarán cuidados especiales en los próximos meses. Me preguntaba si te gustaría venir no solo los sábados, sino también algunos días después de la escuela». Los ojos de Lucía se iluminaron. «De verdad, me encantaría. Hablaré con tu padre para organizarlo», prometió el veterinario. «Además, creo que tienes un don natural para esto. Si te interesa, podría enseñarte más sobre el cuidado de los caballos. Quizás algún día podrías trabajar aquí, ayudándome con los animales». El regreso a casa de Lucía estuvo lleno de emociones. No podía dejar de hablar sobre el nacimiento de Estrella, describiendo cada detalle con tal viveza que Manuel casi sentía como si él mismo hubiera estado allí. Su padre la escuchaba con una sonrisa, sorprendido por la transformación que veía en su hija. La niña tímida y callada que solía ser, había dado paso a una Lucía segura y entusiasmada, con una pasión que iluminaba su rostro. «Entonces don Fernando quiere que vayas más días», dijo Manuel finalmente, cuando Lucía hizo una pausa para respirar. «Sí, papá», respondió ella, súbitamente seria. «Dice que puedo aprender a cuidar caballos de verdad, no solo como hobby. Incluso mencionó que algún día podría trabajar con él». Manuel guardó silencio por un momento,
pensativo. Como padre soltero desde que la madre de Lucía los había abandonado cuando la niña apenas tenía 3 años, siempre había sido cauteloso con las ilusiones de su hija. No por falta de confianza en ella, sino por miedo a que la vida le arrebatara sus sueños, como tantas veces había visto suceder a los pobres. ¿Es eso lo que quieres, Lucía?, preguntó finalmente. Más que nada en el mundo, respondió ella sin dudarlo un segundo. Manuel sonrió con una mezcla de orgullo y resignación. Entonces hablaré con don Fernando para organizarlo, pero la escuela sigue siendo lo primero, ¿entendido? «Entendido», exclamó Lucía, lanzándose a los brazos de su padre. «Gracias, papá, te prometo que no te arrepentirás». En los días que siguieron, la vida de Lucía se transformó completamente. Las mañanas estaban dedicadas a la escuela, donde ahora prestaba más atención que nunca, consciente de que sus calificaciones eran la llave para mantener su acuerdo. Las tardes, 3 veces por semana, las pasaba en el rancho de don Fernando, aprendiendo y trabajando con una dedicación que asombraba incluso al experimentado veterinario. Estrella crecía a un ritmo asombroso. En apenas unas semanas el potrillo tambaleante se había convertido en una criatura enérgica y juguetona que corría por el corral, explorando cada rincón con curiosidad infinita. Su personalidad comenzaba a definirse. Era valiente pero cauteloso, curioso pero respetuoso, y mostraba una inteligencia que don Fernando aseguraba era excepcional. «Tiene buenos genes», comentó el veterinario una tarde, mientras observaban a Estrella trotando junto a Canela. «Su madre es una yegua excelente, y estoy empezando a sospechar que su padre debe haber sido un semental de calidad también». «¿No sabe quién es el padre?», preguntó Lucía sorprendida. «No con certeza», respondió don Fernando. «Cuando compré a Canela, solo me dijeron que había quedado preñada accidentalmente. Pero mirando a Estrella, sus proporciones, su estructura ósea, no me sorprendería que su padre fuera uno de los sementales de pura raza de don Gustavo Montero». Lucía había escuchado hablar de don Gustavo. Era uno de los hombres más ricos de la región, dueño de varios ranchos y criador de caballos de competición que ganaban premios en todo el país. ¿Cree que por eso la vendieron? ¿Porque quedó preñada de un caballo valioso? Don Fernando asintió lentamente. Es posible. En los criaderos de élite, los apareamientos se planifican cuidadosamente. Un cruce accidental, incluso con un buen semental, no entra en sus planes. Entonces Estrella podría ser un caballo especial, reflexionó Lucía. Todos los caballos son especiales, Lucía, sonrió don Fernando. Pero sí, Estrella podría tener cualidades excepcionales. Ya veremos cómo se desarrolla. A medida que pasaban las semanas, Lucía no solo aprendía sobre caballos, sino sobre todos los animales del rancho. Don Fernando era un maestro paciente pero exigente, que no solo le enseñaba el cómo de las cosas, sino también el por qué. Bajo su tutela, Lucía aprendió a administrar medicamentos, a reconocer signos de enfermedad, a asistir en tratamientos básicos y a entender el comportamiento animal. Doña Elena, por su parte, le enseñaba aspectos más sutiles: cómo ganarse la confianza de un animal asustado, cómo calmar a una madre nerviosa, cómo transmitir seguridad con la voz y el tacto. Los animales sienten tu energía, le explicaba. Si tienes miedo, ellos tendrán miedo. Si estás tranquila, ellos se tranquilizarán. Un día, mientras Lucía cepillaba a Canela, escuchó el sonido de un vehículo acercándose. No era inusual que llegaran visitantes al rancho, generalmente granjeros que traían animales enfermos o heridos para que don Fernando los atendiera. Sin embargo, el lujoso automóvil negro que se detuvo frente a la casa principal no parecía pertenecer a ningún granjero de la zona. Desde su posición en el establo,
Lucía observó a un hombre alto y distinguido que descendía del vehículo. Vestía ropa cara y botas de cuero brillante, y su porte autoritario le daba un aire de importancia. Don Fernando salió a recibirlo, y aunque Lucía no podía escuchar su conversación, notó que el veterinario parecía sorprendido y un tanto incómodo. Después de unos minutos, ambos hombres se dirigieron hacia el establo. Lucía continuó cepillando a Canela, fingiendo no haber notado nada inusual, pero su corazón latía más rápido por alguna razón que no podía explicar. Lucía, la llamó don Fernando al entrar. «Quiero presentarte a don Gustavo Montero». La niña se giró, sosteniendo aún el cepillo en la mano. Así que este era el antiguo dueño de Canela, el hombre que la había enviado a la subasta sin importarle su destino. «Mucho gusto, señor», saludó con educación, aunque sin poder evitar una cierta frialdad en su voz. Don Gustavo la miró con curiosidad, como si no esperara encontrar a una niña trabajando en el establo. «Fernando me ha contado sobre ti», dijo finalmente. «Dice que tienes talento con los caballos». Lucía no respondió, limitándose a asentir levemente. Don Gustavo se acercó a Canela, quien se tensó visiblemente ante su presencia. «La yegua se ve bien», comentó, examinándola con ojo crítico. «Mejor de lo que esperaba, considerando su estado cuando la vendí». «Canela ha recibido excelentes cuidados», intervino don Fernando. «Lucía ha sido su principal cuidadora». Don Gustavo alzó las cejas, evidentemente escéptico de que una niña pudiera ser responsable de la notable recuperación de la yegua. Sin decir más, se dirigió hacia el corral contiguo, donde Estrella pastaba tranquilamente. El cambio en su expresión fue inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una sonrisa calculadora apareció en su rostro. «Este potrillo», murmuró acercándose a la valla para observar mejor a Estrella. «Es el hijo de Canela», confirmó don Fernando. «Nació hace casi 2 meses». Don Gustavo estudió al potrillo con intensidad, fijándose en cada detalle de su conformación. «Es extraordinario», dijo finalmente. «Puedo reconocer la sangre de Relámpago en él. La estructura de la cabeza, esas patas, la proporción del cuerpo, no hay duda». «¿Relámpago?», preguntó Lucía, incapaz de contenerse. «Mi semental campeón», respondió don Gustavo con orgullo. «Ganador de la triple corona nacional y uno de los mejores sementales de pura raza del país». Se volvió hacia don Fernando, su actitud completamente transformada. «Fernando, necesito hacer un trato contigo. Quiero comprar al potrillo». Lucía sintió que su corazón se detenía. ¿Comprar a Estrella? No, eso no podía suceder. Estrella pertenecía aquí, con Canela, con ella, con don Fernando y doña Elena. Este era su hogar. «No está a la venta, Gustavo», respondió don Fernando con calma pero firmeza. «Vamos, Fernando, sé razonable», insistió don Gustavo. «Te ofreceré una suma generosa. Ese potrillo tiene potencial para ser un campeón, pero solo si recibe el entrenamiento adecuado, con los mejores jinetes y en instalaciones de primera clase». «Lo siento, pero mi respuesta es no», reiteró el veterinario. «Estrella se quedará aquí con su madre». Don Gustavo Montero no era un hombre acostumbrado a recibir negativas. Su rostro se endureció ante la respuesta de don Fernando y sus ojos, antes amables por la emoción del descubrimiento, se tornaron fríos y calculadores. «Fernando, creo que no entiendes lo que está en juego aquí», dijo, bajando la voz como si no quisiera que Lucía escuchara, aunque ella podía oír perfectamente cada palabra. «Ese potrillo tiene sangre de campeones. Con el entrenamiento adecuado, podría valer una fortuna». «Entiendo perfectamente lo que está en juego», respondió don Fernando sin inmutarse. «Y mi respuesta sigue siendo no». Don Gustavo miró a Lucía
quien permanecía junto a Canela con una mano apoyada protectoramente en el cuello de la yegua. La determinación en los ojos de la niña parecía irritarlo aún más. «Quizás podríamos discutirlo en privado», sugirió, señalando hacia la casa. Don Fernando asintió después de un momento. «Lucía, continúa con tus tareas. Volveré en un rato». Mientras los hombres se alejaban, Lucía sintió un nudo en el estómago. Algo en la expresión de don Gustavo le decía que esto no había terminado. Se acercó al corral donde Estrella pastaba ajeno a la tormenta que se cernía sobre su destino. El potrillo, al verla, se acercó trotando alegremente, buscando las caricias a las que ya se había acostumbrado. «No dejaré que te lleven», susurró Lucía, acariciando su frente donde la pequeña mancha blanca en forma de estrella resplandecía bajo el sol de la tarde. «Este es tu hogar». Desde la casa llegaban voces elevadas, aunque no podía distinguir las palabras exactas. La discusión parecía acalorada. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y ambos hombres salieron. Don Fernando mantenía una expresión seria, pero firme, mientras que don Gustavo parecía contener a duras penas su frustración. «Piénsalo bien, Fernando», dijo don Gustavo antes de subir a su automóvil. «Mi oferta sigue en pie por una semana. Después de eso podría complicarse la situación». El vehículo arrancó levantando una nube de polvo. Don Fernando permaneció inmóvil hasta que el auto desapareció en la distancia. Luego suspiró profundamente y se dirigió hacia donde estaba Lucía. «¿Qué quería?», preguntó la niña, aunque sospechaba la respuesta. «Ofreció una cantidad considerable por Estrella», respondió don Fernando, apoyándose en la valla del corral. «Y cuando le dije que no estaba interesado, sugirió que podría tener problemas legales». «¿Problemas legales? ¿Por qué?». «Alega que Canela quedó preñada mientras estaba en su propiedad, lo que técnicamente haría a Estrella suyo también». Don Fernando sacudió la cabeza. «Es un argumento débil, legalmente hablando. Compré a Canela en una subasta pública sin condiciones ni restricciones, pero don Gustavo tiene dinero e influencia y podría causarnos dificultades si se lo propone». Lucía sintió que un frío le recorría la espalda. «¿Va a venderle a Estrella?». Don Fernando la miró con seriedad. «No, Lucía, no voy a vender a Estrella, ni ahora ni nunca». «¿Me lo promete?», insistió ella, necesitando esa seguridad. «Te lo prometo», respondió él, poniendo una mano en su hombro. «Estrella y Canela son parte de nuestra familia ahora. Y tú también, Lucía». Aquellas palabras llenaron a Lucía de una calidez que contrarrestaba el miedo que había sentido momentos antes. Don Fernando siempre cumplía sus promesas. Sin embargo, la amenaza de don Gustavo no tardó en materializarse. Apenas 2 días después, un representante del Ministerio de Agricultura llegó al rancho para realizar una inspección rutinaria. Revisó cada rincón de la propiedad, verificó los registros de vacunación de todos los animales y prestó especial atención a las condiciones en que se mantenían los caballos. «Todo parece estar en orden, doctor Fernando», concluyó el inspector, aunque su tono sugería cierto pesar, como si hubiera esperado encontrar algo irregular. «Pero volveré en un par de semanas para un seguimiento». Cuando el inspector se marchó, doña Elena expresó en voz alta lo que todos estaban pensando. «Gustavo está moviendo sus influencias». «Así parece», confirmó don Fernando. «Debemos estar preparados. Esto podría ser solo el comienzo». Lucía comenzó a notar otros cambios preocupantes. Algunos clientes habituales del veterinario repentinamente dejaron de traer a sus animales. Cuando don Fernando visitaba el pueblo, ciertas personas que antes lo saludaban con calidez, ahora parecían evitarlo. Era como si una sombra invisible se extendiera lentamente sobre ellos.
Una tarde, mientras Lucía regresaba de la escuela, un automóvil lujoso se detuvo junto a ella. La ventanilla descendió, revelando el rostro de don Gustavo. «Buenas tardes, Lucía», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Te llevo al rancho de Fernando?». Lucía dudó, incómoda ante la presencia del hombre. «No, gracias. Prefiero caminar». «Como quieras», respondió él, sin perder la sonrisa. «Sabes, me han hablado mucho sobre ti. Dicen que tienes un don especial con los caballos». «Me gusta cuidarlos», respondió ella cautelosa. «Un talento así no debería desperdiciarse», continuó don Gustavo. «En mi rancho tenemos los mejores instructores del país. Podrías aprender mucho más de lo que Fernando puede enseñarte». Lucía sintió una punzada de indignación. «Don Fernando es el mejor maestro que podría tener». «Fernando es un buen veterinario», concedió don Gustavo, «pero mi rancho es una escuela de campeones. Piénsalo, Lucía. Podrías tener un futuro brillante en el mundo ecuestre. Tu padre ya no tendría que preocuparse por el dinero». La mención de su padre hizo que Lucía se detuviera en seco. «¿Qué tiene que ver mi padre en esto?». «He oído que trabaja muy duro como mozo de cuadra», dijo don Gustavo con fingida preocupación. «Un trabajo así desgasta a un hombre. En mi rancho podría tener un puesto mejor, con un salario que les permitiría vivir cómodamente. Tú podrías seguir estudiando y entrenar con los mejores. Todo lo que tienes que hacer es ayudarme a convencer a Fernando de que Estrella estaría mejor en mi rancho». Así que ahí estaba la verdadera intención. Lucía sintió una mezcla de miedo y furia creciendo en su interior. Don Gustavo estaba intentando manipularla, usándola como un peón en su juego para obtener a Estrella. «No», respondió firmemente, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. «Estrella pertenece con su madre y con nosotros. No lo ayudaré a separarlos». La sonrisa de don Gustavo desapareció, reemplazada por una expresión fría. «Eres joven e ingenua, Lucía. No entiendes cómo funciona el mundo. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien mayor». «¿El bien mayor?», repitió Lucía, encontrando fuerzas en su indignación. «¿Se refiere a su beneficio? Usted envió a Canela al matadero cuando ya no le servía. ¿Qué hará con Estrella si no gana carreras?». El rostro del hombre se ensombreció peligrosamente. «Ten cuidado con lo que dices, niña. No sabes con quién estás hablando». «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió Lucía dando un paso atrás, «y mi respuesta sigue siendo no». Sin esperar réplica, Lucía se alejó con paso rápido, el corazón latiéndole con fuerza. Solo cuando estuvo segura de que el automóvil no la seguía, se permitió respirar con normalidad. Al llegar al rancho, Lucía corrió directamente a buscar a don Fernando. Lo encontró en su oficina, revisando unos documentos con expresión preocupada. «Don Fernando», dijo sin aliento. «Don Gustavo me detuvo en el camino. Intentó convencerme de que lo ayudara a conseguir a Estrella. Ofreció trabajo a mi padre y entrenamiento para mí». El rostro de don Fernando se ensombreció mientras escuchaba el relato de Lucía. Cuando ella terminó, el veterinario se quedó en silencio, como sopesando cada palabra antes de responder. «Lucía», dijo finalmente, «lo que hiciste hoy fue muy valiente. No muchos adultos se atreverían a enfrentarse a un hombre como Gustavo Montero. Tenía miedo», confesó ella, «pero estaba más asustada por Estrella y Canela». Don Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía verse parte del corral donde Canela y Estrella pastaban tranquilamente, ajenos al drama que se desarrollaba en torno a ellos. «La situación es más complicada de lo que pensaba», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. «Gustavo no se detendrá fácilmente». Se volvió hacia la niña con expresión seria pero decidida. «Lucía, creo que deberías hablar con tu padre sobre esto. Gustavo podría intentar acercarse a él directamente.
y es mejor que esté preparado. Aquella noche Lucía le contó todo a Manuel. Su padre la escuchó con creciente preocupación, su rostro endureciéndose a medida que avanzaba el relato. «Así que ese hombre intentó usarte para llegar al potrillo», dijo cuando ella terminó, «y ahora podría venir a ofrecerme trabajo». «¿Aceptarías?», preguntó Lucía, temiendo la respuesta. Manuel miró a su hija a los ojos. En su mirada había una mezcla de orgullo y determinación que Lucía nunca había visto antes. «Hija, hay cosas que no se pueden comprar», respondió con voz firme. «La dignidad es una de ellas. Puede que seamos pobres, pero no somos peones en el tablero de ajedrez de un rico caprichoso». Lucía sintió un alivio inmenso. «Don Fernando dice que don Gustavo podría causar problemas». «Que lo intente», respondió Manuel con una sonrisa triste. «Hombres como él creen que todo tiene un precio, pero se equivocan. Don Fernando nos ha tratado con respeto y nos ha dado una oportunidad que nadie más ofreció. Le debemos lealtad, no solo gratitud». Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Lucía continuaba con su rutina de escuela y trabajo en el rancho, pero todos estaban alerta, esperando el siguiente movimiento de don Gustavo. No tuvieron que esperar mucho. Una semana después del encuentro con Lucía, don Gustavo apareció en el rancho acompañado por un hombre de traje que se presentó como su abogado. Exigieron hablar con don Fernando en privado. La reunión duró casi 2 horas, y cuando salieron, el rostro del veterinario estaba pálido pero decidido. «¿Qué ha pasado?», preguntó doña Elena en cuanto el auto de don Gustavo abandonó la propiedad. «Ha presentado una demanda legal», respondió don Fernando, pasándose una mano por el cabello canoso. «Alega que Canela fue robada de su propiedad y que nunca autorizó su venta. Dice que tiene testigos que afirmarán que la yegua desapareció una noche y nunca fue reportada como perdida oficialmente». «Pero eso es mentira», exclamó Lucía, que había estado escuchando. «Él mismo la envió a la subasta, todos lo vieron». «El problema, Lucía, es que las subastas de ganado no siempre mantienen registros detallados de quién trae cada animal», explicó don Fernando. «Y don Gustavo tiene dinero suficiente para hacer que algunas personas recuerden las cosas a su manera». «¿Pueden quitarnos a Canela y Estrella?», preguntó Lucía, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «No sin pelear», respondió don Fernando con firmeza. «Tengo el recibo de la subasta y varios testigos dispuestos a declarar la verdad. Esto no será fácil para él, aunque tenga recursos». Pero la demanda legal fue solo el comienzo. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores en el pueblo. Se decía que don Fernando maltrataba a los animales, que operaba sin licencia, que su rancho no cumplía con las normas sanitarias. Antiguos clientes cancelaron citas, proveedores se negaron a entregarle suministros y el banco local, repentinamente, revisó su préstamo, exigiendo pagos adicionales. Para Lucía, lo más doloroso fue ver cómo algunos compañeros de escuela comenzaban a evitarla. Los padres de varios niños trabajaban para don Gustavo o dependían de su negocio de alguna manera, y el mensaje había sido claro: quien apoyara a don Fernando enfrentaría consecuencias. Una tarde, mientras Lucía trabajaba con Estrella en un ejercicio básico de conducción con cuerda, notó que el potrillo estaba especialmente inquieto. Ya no era el bebé tambaleante de hace unos meses, sino un joven caballo lleno de energía y personalidad. Había crecido tanto que a veces Lucía se sorprendía al mirarlo. «¿Qué pasa, Estrella?», preguntó, notando cómo el animal movía las orejas nerviosamente y resoplaba. Fue entonces cuando percibió el olor. Humo. Fina al principio, pero inconfundible. Alzó la mirada y vio una columna de humo negro elevándose desde la parte trasera del rancho, donde se almacenaba el heno para el invierno. «¡Fuego!», le gritó corriendo hacia la casa.
«Don Fernando, doña Elena, hay fuego en el almacén de heno». Los siguientes minutos fueron un caos. Don Fernando, doña Elena y los dos peones que trabajaban en el rancho corrieron con baldes y mangueras, mientras Lucía se apresuraba a alejar a los animales de los corrales cercanos al fuego. Las llamas se extendían rápidamente, alimentadas por el heno seco y el viento que soplaba en la peor dirección posible. «Llama a los bomberos», gritó don Fernando a doña Elena, mientras él y los peones intentaban contener el avance del fuego. Para cuando llegaron los bomberos, casi una hora después, el almacén de heno era una pérdida total. Habían logrado evitar que las llamas alcanzaran los establos, pero el humo y el calor habían asustado a todos los animales. Canela y Estrella, en particular, se mostraban nerviosos y agitados. Mientras el jefe de bomberos inspeccionaba los restos humeantes, Lucía oyó claramente lo que le decía a don Fernando. «Esto no fue un accidente, doctor. Encontramos evidencia de acelerante. Alguien provocó este incendio intencionalmente». La mirada que intercambiaron don Fernando y doña Elena decía todo lo que Lucía necesitaba saber. Don Gustavo había escalado su guerra. Ya no se trataba solo de presión legal o rumores. Ahora estaba dispuesto a causarles daño real. Esa noche, mientras ayudaba a tranquilizar a los caballos, Lucía encontró a don Fernando sentado en un banco fuera del establo, con la mirada perdida en el horizonte. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de agotamiento y preocupación. «Todo esto es por Estrella, ¿verdad?», preguntó Lucía, sentándose junto a él. El veterinario asintió lentamente. «Gustavo es un hombre obsesionado con ganar, Lucía. No puede soportar perder nada que considere suyo». «Pero Estrella no es suyo», protestó ella. «En su mente lo es. Y hombres como él tienen formas de torcer la realidad hasta que se ajuste a lo que creen». Lucía sintió una pesadez en el corazón. ¿Y si le damos a Estrella? Quizás entonces nos deje en paz». Don Fernando la miró con sorpresa, y luego su expresión se suavizó en una sonrisa triste. «¿Entregarías a Estrella para protegernos?». «No quiero hacerlo», respondió Lucía con lágrimas asomando a sus ojos. «Pero no quiero que usted y doña Elena sufran más por nuestra culpa». Don Fernando puso una mano en el hombro de Lucía con suavidad. En sus ojos cansados brillaba una determinación que contrastaba con su apariencia exhausta. «Lucía, hay algo que debes entender», dijo con voz pausada pero firme. «A veces en la vida tenemos que decidir qué tipo de personas queremos ser. Podemos ceder ante la presión y la injusticia, o podemos mantenernos firmes por lo que creemos correcto, aunque el camino sea difícil». Hizo una pausa, mirando hacia el establo donde Canela y Estrella descansaban. «Si le entregamos a Estrella a don Gustavo ahora, quizás nos deje en paz por un tiempo. Pero ¿a qué precio? Estaríamos enseñándole que con suficiente presión y miedo puede conseguir lo que quiere. Y más importante aún, estaríamos traicionando una promesa, no solo a ti, sino a estos animales que dependen de nosotros». Lucía asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Parte de ella había esperado que don Fernando aceptara entregar a Estrella, liberándolos a todos de esta pesadilla. Pero en el fondo sabía que el veterinario tenía razón. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó con voz pequeña. «Luchamos», respondió don Fernando simplemente. «Con la verdad y con la ley de nuestro lado. Don Gustavo puede tener dinero e influencia, pero nosotros tenemos algo que él no tiene». «¿Qué cosa?». «Integridad», respondió el veterinario. «Y más apoyo del que crees. Don Gustavo ha hecho muchos enemigos a lo largo de los años. Personas que han sufrido sus abusos en silencio porque creían que no podían enfrentarse a él. Quizás ha llegado el momento de que esas voces se unan».
Esa misma noche, don Fernando hizo varias llamadas telefónicas. La primera fue a Rodrigo, el viejo peón que había estado en la subasta donde encontraron a Canela. La segunda, a un amigo abogado en la capital. La tercera, sorprendentemente, fue al editor del pequeño periódico local. ¿Qué está planeando?, preguntó Lucía a doña Elena mientras observaban al veterinario hablar por teléfono en su oficina. Fernando siempre dice que la mejor defensa es una buena ofensiva, respondió doña Elena con una sonrisa enigmática. Don Gustavo cree que puede acorralarnos con mentiras y miedo, pero no conoce a mi marido si piensa que se rendirá tan fácilmente. Durante los días siguientes, una actividad inusual comenzó en el rancho. Varias personas llegaban, hablaban con don Fernando y se marchaban con expresiones decididas. Algunas eran rostros conocidos del pueblo, otras, extraños que Lucía nunca había visto. Una tarde, mientras Lucía trabajaba con Estrella en el corral, notó que el potrillo había crecido tanto que ya casi alcanzaba su altura. A los casi 3 meses, mostraba una elegancia y porte que confirmaban las sospechas de don Fernando sobre su linaje. Sus patas largas y fuertes, su cuello esbelto y su pecho amplio hablaban de un caballo destinado a la grandeza. «Eres tan hermoso», susurró Lucía, acariciando su frente donde la mancha blanca parecía brillar bajo el sol. «No me extraña que don Gustavo te quiera tanto». «Es impresionante, sin duda», dijo una voz detrás de ella. Lucía se giró, sorprendida al encontrar a una mujer elegante de mediana edad observándola. Vestía ropa de montar de calidad y tenía un porte aristocrático que contrastaba con el ambiente rústico del rancho. «Disculpa si te asusté», sonrió la mujer. «Soy Mariana Velasco. Don Fernando me invitó a ver al potrillo». Lucía había oído hablar de Mariana Velasco. Era una de las juezas más respetadas en competiciones ecuestres nacionales y propietaria de un importante criadero de caballos pura sangre. «Mucho gusto, señora», respondió Lucía extendiendo su mano tímidamente. «Soy Lucía». «Fernando me ha hablado mucho de ti», dijo Mariana, estrechando su mano. «Dice que tienes un don especial con los caballos». Lucía se sonrojó ante el elogio. «Solo intento entenderlos y tratarlos con respeto». «Eso es más de lo que muchos hacen», asintió Mariana. «¿Puedo ver al potrillo más de cerca?». Con un gesto, Lucía invitó a Estrella a acercarse. El joven caballo, curioso pero cauto, se aproximó lentamente. Mariana lo observó con ojo experto, sin tocarlo, respetando su espacio. «Extraordinario», murmuró después de un momento. «La estructura ósea, la proporción, la forma de moverse, y apenas tiene 3 meses. Fernando tenía razón, este potrillo es excepcional». «Don Gustavo dice que es hijo de su semental Relámpago», comentó Lucía. «Es posible», concedió Mariana, «pero no veo solo a Relámpago en él. Veo el espíritu y la nobleza de Canela también. Los buenos caballos no solo heredan la estructura física de sus padres, Lucía, también heredan su carácter, su valentía, su espíritu». Mientras Estrella se alejaba para retozar por el corral, Mariana continuó. «Fernando me contó lo que está sucediendo con Gustavo Montero. No es la primera vez que utiliza su poder para intimidar a otros». «¿Usted lo conoce?», preguntó Lucía. «Desafortunadamente sí», respondió Mariana con un dejo de amargura. «Compitió contra mi criadero durante años. Cuando no podía ganar limpiamente, encontraba formas de cambiar las reglas a su favor. Y ahora quiere a Estrella a toda costa», suspiró Lucía. «Gustavo siempre ha estado obsesionado con crear una dinastía de campeones», explicó Mariana. «Para él, los caballos no son seres vivos con necesidades y personalidades propias. Son máquinas de ganar, inversiones que deben dar rendimiento. Cuando dejan de ser útiles». Dejó la frase inconclusa, pero Lucía entendió perfectamente.
Era exactamente lo que había sucedido con Canela. ¿Por eso vino? ¿Para ayudarnos contra don Gustavo?, preguntó esperanzada. Vine porque Fernando me pidió que evaluara al potrillo, respondió Mariana. Pero después de lo que he visto hoy, sí, quiero ayudar. No solo por oposición a Gustavo, sino porque este potrillo merece una oportunidad de desarrollar todo su potencial en un ambiente donde sea valorado por quien es, no solo por lo que puede ganar. Esa tarde, Lucía escuchó parte de la conversación entre don Fernando y Mariana. Hablaban de registros genealógicos, certificaciones de sangre y algo llamado reconocimiento de paternidad que podría realizarse mediante pruebas científicas. Si podemos probar que Estrella es hijo de Relámpago oficialmente, explicaba don Fernando, podemos registrarlo en la Asociación de Criadores. Eso no solo aumentaría su valor, sino que dificultaría cualquier intento de Gustavo de reclamarlo ilegalmente. Las pruebas de ADN son incontestables, asintió Mariana. Pero necesitaríamos una muestra de Relámpago para comparar. Ahí es donde tenemos un problema, suspiró don Fernando. Gustavo nunca permitiría que tomáramos muestras de su semental, especialmente si sospecha para qué las queremos. Mariana sonrió enigmáticamente. Quizás no necesitemos su permiso. Relámpago ha participado en numerosas competiciones nacionales. La asociación mantiene un banco de muestras de ADN de todos los campeones registrados para verificaciones futuras. Como jueza autorizada, puedo solicitar acceso a esas muestras para un caso de verificación de paternidad. Los siguientes días fueron de intensa actividad. Mariana Velasco se movió rápidamente, utilizando sus contactos en la Asociación Nacional de Criadores de Caballos para solicitar acceso a las muestras de ADN de Relámpago. Mientras tanto, un veterinario especializado, colega de don Fernando, vino al rancho para tomar muestras de Estrella y Canela. El proceso llevará aproximadamente 2 semanas, explicó el especialista mientras guardaba cuidadosamente los tubos con las muestras. Los resultados serán irrefutables. Si Relámpago es el padre, tendremos una prueba científica que ningún juez podrá ignorar. 2 semanas parecían una eternidad para Lucía, especialmente con la amenaza de don Gustavo cerniéndose sobre ellos. Sin embargo, el rancho experimentaba un cambio gradual, pero significativo. Cada día llegaban más personas, antiguos clientes que regresaban desafiando los rumores, vecinos que ofrecían ayuda para reconstruir el almacén de heno, e incluso algunos periodistas del diario regional interesados en la historia del potrillo disputado, como habían comenzado a llamar a Estrella. Un sábado por la mañana, Lucía se sorprendió al ver una docena de camionetas y vehículos estacionados frente al rancho. Hombres y mujeres de todas las edades descargaban materiales de construcción, herramientas y comida. ¿Qué está pasando?, preguntó a doña Elena, quien coordinaba a un grupo de señoras que preparaban enormes ollas de comida en mesas improvisadas. Es una minga, Lucía, sonrió doña Elena, una tradición antigua de nuestra gente. Cuando alguien de la comunidad necesita ayuda, todos se unen para apoyarlo. Lucía observó maravillada cómo aquellas personas, muchas de las cuales apenas conocía, trabajaban juntas con entusiasmo y eficiencia. En cuestión de horas, el esqueleto del nuevo almacén de heno comenzaba a tomar forma donde antes solo había cenizas. No entiendo, confesó Lucía a don Fernando, mientras ambos observaban el trabajo. Hace unas semanas parecía que todo el pueblo nos daba la espalda por miedo a don Gustavo. Las personas buenas siempre superan en número a las malas, Lucía, respondió el veterinario. Solo necesitan un poco de valor y el ejemplo correcto para actuar. El artículo en el periódico sobre nuestro caso ayudó, pero creo que fue tu valentía la que realmente inspiró a muchos. ¿Mi valentía?, preguntó Lucía genuinamente sorprendida.
Por supuesto, la historia de cómo una niña saltó a la pista de subastas para salvar a una yegua preñada que nadie quería ha corrido como pólvora. Eres algo así como una heroína local ahora. Lucía se sonrojó intensamente. Nunca había buscado reconocimiento por lo que hizo. Solo había seguido su corazón. Sin embargo, no pudo evitar sentir una cálida satisfacción al saber que su acto impulsivo había tocado a tantas personas. El resurgimiento del apoyo comunitario parecía haber tomado por sorpresa a don Gustavo. Sus tácticas de intimidación perdían efectividad cuando las personas dejaban de tener miedo. Sin embargo, un hombre como él no se rendiría fácilmente. Una tarde, mientras Lucía trabajaba con Estrella en el corral principal, un vehículo desconocido se detuvo frente al rancho. De él descendieron 3 hombres con uniformes oficiales y expresiones severas. «Busco al doctor Fernando Aguirre», dijo el que parecía estar al mando, mostrando una identificación oficial. «Soy el inspector Ramírez del Departamento de Sanidad Animal. Tenemos una orden para examinar sus instalaciones y todos los animales bajo su cuidado». Don Fernando, que había salido a recibirlos, mantuvo la calma aunque su rostro reflejaba preocupación. «Por supuesto, inspector, estamos a su disposición». Los hombres procedieron a inspeccionar cada rincón del rancho con un detalle casi obsesivo. Revisaron los registros médicos de cada animal, tomaron muestras de agua y alimento y examinaron especialmente a los caballos. Su atención particular en Canela y Estrella no pasó desapercibida para Lucía. «Ese hombre de allí parece demasiado interesado en Estrella», susurró a don Fernando mientras observaban a distancia. «Es el asistente principal del inspector», respondió el veterinario en voz baja. «Y si no me equivoco, también es el sobrino de don Gustavo». La inspección duró horas. Finalmente, el inspector Ramírez se acercó a don Fernando con una expresión grave. «Doctor Aguirre, hemos encontrado varias irregularidades que debo reportar», anunció formalmente. «Sus instalaciones no cumplen con la normativa actualizada sobre espacios mínimos para équidos y hay discrepancias en sus registros de vacunación». «¿Discrepancias?», cuestionó don Fernando, frunciendo el ceño. «Mis registros están completos y al día». «No según nuestras observaciones», insistió el inspector mostrando una lista de supuestas infracciones. «Particularmente preocupante es la situación de la yegua castaña y su cría. No tienen identificación oficial ni registros genealógicos verificables». «Están en proceso de registro», intervino doña Elena, que se había unido a ellos. «De hecho, estamos esperando los resultados de las pruebas de ADN para completar el proceso». El inspector hizo caso omiso de esta información. «Hasta que se resuelvan estas irregularidades, me veo obligado a poner en cuarentena preventiva a todos los animales de este rancho, especialmente a los équidos no registrados. Ningún animal puede salir de esta propiedad sin autorización expresa de nuestro departamento». Don Fernando palideció. «¿Cuarentena? ¿Bajo qué cargo? Mis animales están perfectamente sanos». «Es un procedimiento estándar cuando encontramos irregularidades documentales», respondió el inspector con falsa profesionalidad. «La cuarentena se levantará cuando todo esté en regla, lo cual, dada la magnitud de las infracciones, podría llevar meses». La verdadera intención de esta visita se hizo evidente para todos. No era una inspección legítima, sino otra táctica de don Gustavo para presionarlos. Con el rancho en cuarentena, don Fernando no podría ejercer como veterinario ambulante, perdiendo su principal fuente de ingresos. Y lo más preocupante, Estrella no podría salir del rancho para realizar ninguna prueba oficial o participar en el registro formal que planeaban. Cuando los inspectores se marcharon,
Dejando atrás carteles oficiales de cuarentena en las entradas del rancho, don Fernando, doña Elena y Lucía se reunieron en la cocina. El ambiente era sombrío. «Es una estrategia inteligente», reconoció don Fernando con amargura. «Legalmente estamos atados de manos. Incluso si probamos que Estrella es hijo de Relámpago, no podremos registrarlo oficialmente mientras dure la cuarentena». «¿Y si apelamos?», sugirió Lucía. «Podemos hacerlo, pero los procesos burocráticos son lentos. Para cuando consigamos que revisen el caso, Gustavo ya habrá encontrado otra forma de atacarnos». El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Don Fernando atendió, y su expresión fue cambiando gradualmente de preocupación a sorpresa. «Era Mariana», anunció al colgar. «Ya tienen los resultados preliminares de las pruebas de ADN. Estrella es definitivamente hijo de Relámpago, sin ninguna duda». La noticia de que Estrella era oficialmente hijo de Relámpago debería haber sido motivo de celebración. Tenían la prueba científica que necesitaban para demostrar su linaje. Sin embargo, la cuarentena impuesta por el Departamento de Sanidad Animal complicaba todo. «¿De qué nos sirve la prueba si no podemos registrarlo?», preguntó Lucía, dando voz a la frustración que todos sentían. «Mariana sugiere que hagamos público el resultado», respondió don Fernando. «Mientras más personas conozcan la verdad, más difícil será para Gustavo manipular la situación». «¿Y si don Gustavo intenta algo más drástico?», preguntó doña Elena, expresando el temor que todos compartían, pero nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Don Fernando guardó silencio un momento, su rostro reflejando la gravedad de sus pensamientos. «Es una posibilidad que debemos considerar. Si Gustavo está dispuesto a incendiar nuestro almacén y fabricar una cuarentena falsa, podría intentar cualquier cosa». Aquella noche, después de asegurarse de que Canela y Estrella estaban cómodos y seguros en su establo, Lucía regresó a casa con una pesadez en el corazón que ni siquiera la compañía de su padre podía disipar. «Papá», dijo mientras cenaban, «tengo miedo de que don Gustavo intente llevarse a Estrella por la fuerza». Manuel dejó su tenedor y miró a su hija con seriedad. «¿Don Fernando también lo cree posible?». No lo dijo directamente, pero lo vi en sus ojos. Manuel asintió pensativo. «Entonces tendremos que estar preparados». Esa misma noche, Manuel hizo varias llamadas. Primero a sus compañeros del recinto de subastas, luego a amigos del pueblo, y finalmente a su hermano que vivía en las afueras. Cuando terminó, se volvió hacia Lucía con una sonrisa determinada. «A partir de esta noche, el rancho de don Fernando tendrá vigilancia las 24 horas. Nos turnaremos para asegurarnos de que nadie pueda acercarse sin ser visto». Lucía abrazó a su padre con fuerza, agradecida por su apoyo y protección. «Gracias, papá. Los hombres como don Gustavo creen que el dinero les da derecho a todo», dijo Manuel, acariciando el cabello de su hija. «Pero hay cosas que no se pueden comprar, como la dignidad y la solidaridad». El plan de vigilancia comenzó esa misma noche. Manuel y 3 amigos se apostaron estratégicamente alrededor del rancho, comunicándose mediante radios portátiles. A la mañana siguiente, fueron relevados por otro grupo, y así sucesivamente. Don Fernando, profundamente conmovido por esta muestra de solidaridad, intentó pagar a los voluntarios, pero todos se negaron. «Esto no lo hacemos por dinero, doctor», explicó uno de ellos. «Lo hacemos porque ya es hora de que alguien plante cara a don Gustavo». Mientras tanto, Mariana Velasco cumplió su promesa. Un extenso artículo apareció en el periódico regional, detallando la historia de Canela y Estrella, la intervención de Lucía en la subasta y los resultados de las pruebas de ADN que confirmaban que Estrella era hijo de Relámpago.
El artículo también mencionaba las tácticas de intimidación empleadas por don Gustavo, sin nombrarlo directamente, pero dejando claro quién era el responsable. La publicación causó revuelo en la comunidad. Personas que antes habían permanecido neutrales comenzaron a tomar partido abiertamente a favor de don Fernando. Incluso algunos empleados y clientes de don Gustavo expresaron su desaprobación por sus métodos. La presión pública comenzó a surtir efecto. 3 días después de la publicación del artículo, el Departamento de Sanidad Animal anunció una revisión extraordinaria del caso de cuarentena del rancho. El inspector Ramírez fue temporalmente suspendido mientras se investigaban denuncias de conflicto de interés. Era una pequeña victoria, pero todos sabían que don Gustavo no se rendiría fácilmente. Ahora que sus tácticas indirectas estaban siendo expuestas y neutralizadas, existía el temor de que recurriera a medidas más directas. Ese temor se materializó una noche oscura y sin luna. Manuel y otro voluntario vigilaban el perímetro del rancho cuando notaron movimientos sospechosos cerca del establo principal. 3 sombras se deslizaban silenciosamente entre los árboles, acercándose a donde Canela y Estrella dormían. Sin hacer ruido, Manuel alertó por radio a los demás vigilantes y luego a don Fernando. En cuestión de minutos, media docena de hombres se habían movilizado estratégicamente, rodeando a los intrusos sin que éstos lo notaran. Cuando los desconocidos estaban a punto de forzar la puerta del establo, las luces se encendieron de golpe, revelando sus rostros sorprendidos. Eran 3 hombres robustos, vestidos completamente de negro y con pasamontañas que ahora se quitaban, cegados por la repentina luz. ¿Buscaban algo?, preguntó don Fernando, quien sostenía una escopeta en sus manos, acompañado por Manuel y los demás vigilantes. Los intrusos, viéndose superados en número y descubiertos, intentaron huir. 2 fueron capturados rápidamente, pero el tercero logró escapar en la oscuridad. ¿Quién los envió?, exigió saber Manuel, sujetando firmemente a uno de los hombres. No sabemos nada, respondió el hombre, evitando su mirada. Solo nos pagaron para traer los caballos. ¿Quién les pagó?, insistió don Fernando. El hombre guardó silencio, pero su compañero, más joven y visiblemente asustado, habló. Fue don Gustavo. Dijo que esos caballos le pertenecían y que solo estaba recuperando lo suyo. Don Fernando y Manuel intercambiaron miradas significativas. Tenían la confesión que necesitaban. La policía llegó poco después, alertada por uno de los voluntarios. Los 2 hombres capturados fueron arrestados, y don Fernando presentó una denuncia formal contra don Gustavo Montero por intento de robo y todas las anteriores intimidaciones y daños. La noticia del intento fallido de robo y la subsecuente denuncia contra don Gustavo se extendió rápidamente. El escándalo fue mayor de lo que nadie había anticipado. Otros ganaderos y criadores que habían sufrido abusos similares comenzaron a presentar sus propias denuncias, creando un efecto dominó que amenazaba con destruir la reputación y el imperio del poderoso hacendado. 2 días después, mientras Lucía trabajaba con Estrella en el corral principal, un vehículo lujoso se detuvo frente al rancho. Esta vez, don Gustavo venía solo, sin abogados ni secuaces. Su habitual arrogancia había sido reemplazada por una expresión tensa y cansada. Don Fernando salió a recibirlo, acompañado por Lucía, quien se negó a quedarse atrás. Sentía que tenía derecho a estar presente en este encuentro que tanto afectaba a sus queridos caballos. «Fernando», comenzó don Gustavo con un tono que intentaba ser conciliador, pero no lograba ocultar su irritación. «He venido a hablar en privado, de hombre a hombre. Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Lucía», respondió don Fernando con firmeza.
Ella es tan parte de esta situación como cualquiera de nosotros. Don Gustavo miró a Lucía con desdén apenas disimulado, pero continuó. Muy bien, seré directo. Quiero proponer un acuerdo para resolver este malentendido. ¿Malentendido?, repitió don Fernando con incredulidad. Gustavo, has incendiado mi propiedad, fabricado acusaciones falsas y enviado hombres a robar mis caballos. Eso no es un malentendido, es una serie de delitos. Don Gustavo apretó los puños, luchando visiblemente por mantener la compostura. Lucía podía ver que no estaba acostumbrado a estar en una posición de debilidad, a tener que negociar en lugar de imponer su voluntad. Las acusaciones son exageradas, masculló, evitando la mirada directa de don Fernando. No hay pruebas de mi implicación en ningún incidente. La confesión de tus hombres es bastante clara, respondió don Fernando tranquilamente. Además, el sobrino que enviaste con la falsa inspección ya ha admitido que actuó bajo tus órdenes. Tu red se está desmoronando, Gustavo. Don Gustavo guardó silencio un momento, como si estuviera recalculando su estrategia. Finalmente su mirada se posó en Estrella, que trotaba elegantemente por el corral. Es un animal excepcional, murmuró, y por primera vez Lucía vio algo genuino en su expresión. Admiración. Relámpago nunca ha engendrado un potro con ese porte, esa estructura. Será un campeón indiscutible. No es solo genética, intervino Lucía, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. Estrella ha crecido con amor y libertad. No conoce el miedo ni la crueldad, eso también forma su carácter. Don Gustavo la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, como si no esperara que una niña pudiera hablarle así o expresar una idea que nunca había considerado. Mi oferta es esta, dijo finalmente, volviendo a dirigirse a don Fernando. Retiraré todas las denuncias contra tu rancho. La cuarentena será levantada inmediatamente. A cambio, quiero derechos de reproducción compartidos sobre el potro. Cuando Estrella madure, podrá servir como semental tanto para mis yeguas como para las tuyas. Don Fernando alzó las cejas, genuinamente sorprendido por la propuesta. Era mucho más razonable de lo que esperaba. ¿Nada más?, preguntó suspicaz. ¿No exiges la propiedad de Estrella? He reconsiderado mi posición, respondió don Gustavo con visible esfuerzo. Los recientes eventos han afectado significativamente mis negocios y mi reputación. Necesito resolver esta situación rápidamente. Lo que no decía, pero todos entendían, era que las múltiples denuncias en su contra estaban amenazando con derribar su imperio. Ya no podía darse el lujo de mantener esta guerra personal. Y para demostrar mi buena fe, continuó don Gustavo, pagaré una compensación por los daños causados a tu propiedad. Don Fernando miró a Lucía, cuya opinión valoraba más que cualquier otra en este asunto. La niña, comprendiendo la pregunta silenciosa, asintió levemente. Tenemos algunas condiciones, dijo don Fernando. Primero, reconocerás públicamente que Canela fue enviada injustamente al matadero y que nunca fue robada de tu propiedad. Segundo, Estrella permanecerá aquí, con su madre. Tus yeguas tendrán que venir a este rancho cuando sea el momento. Y tercero, Lucía participará en todas las decisiones relacionadas con Estrella y su futuro. Don Gustavo frunció el ceño ante la mención de Lucía, pero tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Aceptaré esas condiciones, con una adicional por mi parte. Quiero que la niña aprenda técnicas profesionales de entrenamiento ecuestre. Pagaré por los mejores instructores. Lucía parpadeó sorprendida. ¿Don Gustavo ofrecía pagarle una educación profesional? ¿Por qué haría eso?, preguntó don Fernando, tan desconcertado como ella. Porque reconozco el talento cuando lo veo, respondió don Gustavo mirando directamente a Lucía por primera vez.
Y porque si este potro va a convertirse en el campeón que está destinado a ser, necesitará entrenadores que lo entiendan. La niña tiene un don natural que sería un desperdicio no desarrollar. Había un cálculo frío en su razonamiento, por supuesto. Don Gustavo siempre buscaba maximizar sus inversiones, pero también había un reconocimiento genuino que Lucía nunca esperó recibir de él. «Necesito consultarlo con mi padre», dijo Lucía. «Por supuesto», asintió don Gustavo. «Fernando, si te parece bien, haré que mi abogado redacte un acuerdo formal con todos estos términos para que lo revisemos juntos». «Eso sería apropiado», acordó don Fernando. Cuando don Gustavo se marchó, una sensación de alivio inundó el rancho. La amenaza que había oscurecido sus vidas durante meses parecía finalmente disiparse. «¿Crees que cumplirá su palabra?», preguntó Lucía mientras observaban el vehículo alejarse. «Sorprendentemente, creo que sí», respondió don Fernando. «Gustavo es muchas cosas, pero no es estúpido. Sabe que no puede ganar esta batalla, no ahora que tantas personas están vigilando sus acciones. Ha encontrado una forma de retirarse salvando algo de su orgullo y asegurando un beneficio futuro». En las semanas siguientes, todo ocurrió tal como don Gustavo había prometido. La cuarentena fue levantada, las acusaciones falsas retiradas y un cheque sustancial llegó para cubrir los daños del incendio y otras pérdidas. El acuerdo formal, revisado meticulosamente por el abogado de don Fernando, fue firmado por todas las partes involucradas, incluyendo a Manuel como representante legal de Lucía. Pero lo más sorprendente fue el cambio en la actitud de don Gustavo. Si bien nunca llegaría a ser un hombre cálido o particularmente amable, comenzó a mostrar un respeto genuino hacia Lucía y su conexión con Estrella. Cumplió su promesa de contratar a los mejores instructores ecuestres, y pronto Lucía estaba recibiendo una educación que normalmente solo estaría al alcance de los hijos de familias adineradas. 6 meses después de aquel día en la subasta, el rancho de don Fernando acogía un evento especial: la presentación oficial de Estrella ante la Asociación Nacional de Criadores. El potrillo, ahora casi un ejemplar juvenil, había crecido hasta convertirse en un espécimen magnífico. Su pelaje brillaba bajo el sol y su trote mostraba la elegancia y fuerza que todos habían anticipado. Canela, recuperada completamente de su anterior maltrato, observaba a su cría con ese orgullo que solo las madres pueden expresar. Ya no era la yegua asustada y débil que Lucía había abrazado en aquel recinto de subastas. Ahora mostraba la nobleza y dignidad que siempre habían estado en ella, esperando la oportunidad de florecer. Mientras los jueces y criadores profesionales admiraban a Estrella, Lucía se mantenía a su lado, tranquilizándolo con suaves caricias y palabras de aliento. La conexión entre ambos era evidente para todos los presentes, un vínculo especial que trascendía las habituales relaciones entre humanos y animales. Don Gustavo, presente como copropietario de los derechos reproductivos, observaba la escena con una expresión que oscilaba entre la satisfacción comercial y algo más profundo, algo que podría interpretarse como arrepentimiento por su comportamiento pasado. «Nunca había visto a un caballo tan joven responder así a su manejador», comentó uno de los jueces a don Fernando. «La niña tiene un don extraordinario». «No es solo un don», respondió don Fernando con una sonrisa. «Es amor en su forma más pura». Años después, Estrella se convertiría en uno de los sementales más codiciados del país, y sus potrillos heredarían no solo su excepcional estructura física, sino también su temperamento noble y equilibrado. Canela viviría una vida larga y tranquila en el rancho que se había convertido en su verdadero hogar, rodeada de cuidados y afecto. Don Fernando ampliaría su rancho, convirtiéndolo en un centro de referencia para la cría
y rehabilitación de caballos, donde el bienestar animal siempre sería la prioridad. Don Gustavo, influenciado quizás por esta experiencia, modificaría gradualmente sus prácticas de cría, adoptando enfoques más éticos y respetuosos. Manuel, gracias a los contactos establecidos durante este episodio, encontraría un trabajo mejor remunerado como supervisor en un prestigioso centro ecuestre, permitiéndole ofrecer a Lucía más oportunidades educativas. Y Lucía, aquella niña que una vez saltó impulsivamente a una pista de subastas para abrazar a una yegua preñada que nadie quería, crecería para convertirse en una de las entrenadoras y especialistas en comportamiento equino más respetadas del país. Nunca olvidaría que todo comenzó con un acto de amor, con la convicción de que cada vida, por insignificante que parezca a los ojos del mundo, merece una oportunidad, porque a veces un simple abrazo puede cambiar destinos para siempre,